noches, Andy, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto para todos ustedes, John Andy Martínez, el cual Bra- vamos a estar acá hablando con ustedes un tema muy interesante. Buenas noches, televidentes. Mi nombre es Jenny y hoy en Teres Geopolítica con Andy y Jenny les traemos un tema muy interesante. Andy, ¿qué opinas? Aplicación de los modelos geopolíticos en América Latina. Casos de Brasil y Colombia. Bueno, actualmente entonces vamos a entrar a hablar del tema que acaba de indicar mi compañera para todos ustedes. Más adelante voy a estarles contextualizando mucha información. Bueno, pues se sabe que a través de la geopolítica clásica, en este espacio, vamos a tratar de explicar cómo Colombia se ha configurado como un centro estratégico por estar ubicado en el Mar Caribe, en la cuenca andino-amazónica, con el fin de vigilar las acciones de Brasil, que es el país vecino, considerado como un área pivote en Sudamérica. Bueno, actualmente el giro del trabajo geopolítico trae consigo nuevas formas de analizar todos los asuntos relacionados con la guerra. También los conflictos y la paz entre todos los países del orbe mundial, pensando en la parte política como Hobbes, Maquiavelo, Montesquieu y Hegel y Kant, donde coinciden los factores claves para los factores en el estudio de la geopolítica, donde se va a manejar temas de territorio, poder y sociedad. También a razón de la disputa con el control y las zonas de influencia entre las grandes potencias a nivel mundial, este artículo expondrá los conceptos más relevantes de dichas situaciones y por eso Colombia llegó a convertirse en el llamado cerco estratégico de América Latina. Bueno, Andy, entonces entremos en contexto. Hablemos un poco sobre el geopolítico reconocido Rufo Hegel. ¿Qué opinas? Cuéntanos un poco. Bueno, pues actualmente Rudolf trae un concepto geopolítico, la cual por parte de las ciencias políticas como rama de la geografía política, nos propone algo. Que nos está proponiendo en un método más que descriptivo con mayor análisis a la relación entre Estado y el territorio, también nos viene una afirmación, la cual consiste: el Estado es un ser vivo cuyo gobierno es el alma y el cerebro, el imperio, perdón, en el cuerpo y el pueblo de los miembros. Eso también nos da desde una perspectiva que Rudolf considera que las funciones del pueblo son nacer, crecer y morir en medio de los conflictos biológicos. Claro que sí. Bueno, pero también, ¿qué opinas del concepto de Federico Ratzel? Que es un geopolítico alemán muy reconocido. Él considera la historia como una variable clave para enlazar los hechos pasados con los presentes y los futuros y así comprende el Estado racionalmente y se avala en la idea de Kellen del pueblo como un organismo vivo. ¿Qué opinas de esto? Bueno, la opinión que les puedo entregar a esto es que Federico es muy claro en su presencia en afirmar algo. Actualmente traemos un contexto que él lo utilizó mucho, un contexto personal de él, el cual es afirmar que la historia nos permite conocer la transitoriedad de los grandes pueblos. Ellos vemos desaparecer con mayor velocidad a aquellos grupos humanos y a quienes la naturaleza misma les niega posibilidades de la expansión. También son pueblos insulares o aquellos que conformaron actualmente con pequeños territorios o finalmente agrupaciones humanas reducidas y que abarcaron amplios espacios sin explotarlos en agrupaciones totalmente. También atraemos de la historia de Colombia que se han denotado una falta de interés por conservar y los territorios heredados por el periodo precolombino. Esto también que nos informa que los espacios son vacíos entre la Orinoquía y la región amazónica, la cual ha sido colonizada por los conocidos aventureros. Quienes toman las tierras bajo el principio, las tierras es quien la ocupa primero.
Bueno, Jen, actualmente también vamos a hablar un poco del pensamiento geopolítico que tenía también el reconocido brasileño Carlos de Meira Matos. Cuéntanos un poco de la teoría de sus fronteras. Como lo has dicho, Andy, la teoría de las fronteras se enfoca en algo que se ha llamado como el estado tapón o amortiguador. Bueno, ¿en qué consiste esto? Es cuando los estados, por su situación geográfica, son estratégicos para evitar conflictos entre sí, ¿sí? Y separar actores antagónicos, convirtiéndose, por lo tanto, en espacios neutrales. Entonces, allí Colombia es considerado como un tapón o amortiguador Okay. al ser analizado desde el punto de vista geográfico por su corredor montañoso de los Andes y por tener selvas bien espesas que rodean las fronteras y al sur la Amazonía que delimita con Brasil, el vecino, y Perú. Bueno, también entendemos que, digamos, concluye la geopolítica colombiana y su propuesta con la teoría de archipiélagos biológicos. Sí, los archipiélagos biológicos. ¿Qué opinas qué opinas, perdón, al respecto sobre el tema? Bueno, los archipiélagos biológicos se han considerado como islas humanas inmersas entre la selva, las cordilleras y los ríos que aún no están explorados. Desde el imperio Chipcha y las limitadas interacciones con los imperios aztecas e inca, ahora Estados Unidos sigue considerando a través del tiempo a Colombia como un cerco estratégico, lo que también se ha reconocido como Rimland. ¿Sí? Es un término que en su literalidad es cerco estratégico. A partir de esas referencias y retomando a Ratzel, que ya hablábamos de él, con su denominación espacio vital, término también que vamos a conocer hoy como el Lebensraum, significa espacio vital, esto vincula el suelo con el hombre a través de un desarrollo político-militar, lo cual es un concepto que se caracteriza por el dinamismo de los pueblos, con las aspiraciones expansionistas y hegemónicas, con la razón de conquista, tener beneficios, la dominación de los espacios ajenos, tales como son los casos a través de la historia de Estados Unidos, Brasil, la Unión Soviética y algo de la Alemania nazi, entendemos. Aunque Colombia no se atribuye mucho a este concepto, pues en cierta manera sí se asemeja porque Ratzel argumenta que Colombia cuenta con 5 fronteras que conllevan a un conflicto y a unas relaciones muy variadas entre sí. Entonces, esto genera un caso de conflicto armado que es como el que conocemos actualmente, inició hace unos 50 años Ujú. aproximadamente, desde la segunda mitad del siglo XX. Entonces, por eso lo podemos asemejar con este concepto a Colombia. Oh, Bueno, Andy, pero no dejemos atrás otros personajes en este campo de la geopolítica, que a través de la historia nos han dado unos aportes fantásticos en teorías, como fue Alfred Thayer Mahan. ¿Qué nos puedes contar acerca de este gran personaje? bueno, pues la verdad, Alfred diseñó una estrategia de eh, poder naval, tácticas militares. Al este legado se le atribuyen grandes aciertos de la Marina, Iglesia y la parte a través de la historia. También se generó un modelo de forma, ¿cómo lo diría yo? Forma de cruz, implementando por los españoles y tomado por los dirigentes políticos estadounidenses. También son conocidos como puestos de avanzas, donde el control de las principales rutas fueron el comercio mundial. También podemos hablar que el primer modelo de su cruz fue establecido de forma horizontal, también para establecer relaciones como los Filipinas y Islas Canarias. Entre esas estaba pues Asia y Europa, y también de manera digamos vertical, correlacionamos el poder entre los territorios norteamericanos hasta la tierra de Sudamérica, lo La que le Tierra de dimos el Fuego. término del fuego de Sudamérica, exacto. Bueno, Andy, excelente. Han sido conceptos muy, muy buenos. Andy, ¿y cómo expone el valor geoestratégico Halford Mackinder? ¿Qué propone?
Bueno, pues actualmente él propone el valor geoestratégico. Actualmente en Eurasia es una gran isla territorial, la cual es función de dos continentes, que es Europa y Asia, lo cual se le indica que es el corazón de la Tierra. También vemos como el caso de Rusia, el cual propone una alianza entre países del mar, como es el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, Australia y Japón. También estamos viendo que él firma unas alianzas, un acercamiento también entre países de Europa y para debilitar una Rusia ante un área pivot. Y lo anterior es como desencadenado entre inicios de la Primera y Segunda Guerra Mundial y a la resolución de Rusia. Bueno, pues además de todos estos geopolíticos de los que hemos hablado, pues también nos podemos encontrar a Nicholas Spikman, ¿sí? Contrapropone la teoría de Mackinder, porque propone un área tapón amortiguadora como la que hablábamos ahorita, que funcione como una zona neutral entre el poder marítimo y el poder terrestre. Estados Unidos propone esto tras la posguerra, ¿cierto? Y Sí. afirma lo siguiente: quien controla el Rimland domina Eurasia, y quien domina Eurasia controla el resto del mundo. Para entender el contexto latinoamericano, desde los modelos de Mackinder y Skidman, se deducen unos aspectos bien importantes. Brasil es una especie del corazón de la Tierra, el Mm, Heartland que hablábamos ahorita, al interior de todo el macizo continental sudamericano, eso. prevaleciendo como región pivote, como es la llamada cuenca andino-amazónica. Pero desde ahí Colombia se considera como cerco estratégico, Mm, el llamado Rimland, lo que se convierte en una línea de defensa con maniobras y actividades debido a la cercanía con Brasil. Bueno, televidentes, gracias por acompañarnos en esta primera sección. Vamos a un corte y regresamos con más geopolítica en América Latina. Los dejamos con un capítulo muy interesante, 2 minutos, y nos volvemos a ver. América Latina es una región inmersa en una compleja problemática social, económica y política. 10 de los 20 países más desiguales del mundo se encuentran en América Latina, constituyéndose en la región más desigual del planeta. 43 de las 50 ciudades más violentas del mundo están ubicadas en América Latina, mientras que 6 de los 10 países más violentos del mundo se encuentran en la región. Según el Índice de Progreso Social, ningún país latinoamericano se encuentra dentro del club de las naciones más desarrolladas del mundo. La tasa de mortalidad materna en la región es de 85 por cada 100.000 nacidos vivos, más de 10 veces la tasa que reporta la Unión Europea de solamente 8. En el índice de percepción de corrupción, la región tiene un promedio de 38 puntos, de un máximo posible de 100, y en el índice de Estado de Derecho, el promedio es 50 de un máximo de 100 puntos. Estos datos reflejan el enorme atraso y el subdesarrollo que enfrenta la región latinoamericana, aun cuando en la última década ha reportado un crecimiento económico relativamente alto. La región no logra consolidar sus instituciones democráticas. Los recientes escándalos de corrupción que se ha reportado en diversos países ponen al descubierto la precariedad institucional de la región y evidencia que el mayor reto de América Latina es contar con estados modernos, transparentes y eficientes que permitan la implementación de políticas públicas exitosas. Sin una institucionalidad fuerte, será imposible que América Latina supere el subdesarrollo. Bueno, después de unos cortos comerciales, venimos con más temas muy interesantes. Vamos a hablarles ahora de las aportaciones de la Escuela Geopolítica Brasileña, las cuales comenzaron de Brasil como Herman sudamericano. Desde la mirada militar, la geopolítico, Mario Travassos generó la cual una gran intensidad en su cargo como general brasileño, ¿cierto? Lo cual nos indica, o él propone, mejor de decirlo así, una teoría para consolidar a Brasil como una nación líder, conformando un triángulo estratégico para proyectarse continentalmente. También vemos que va a llevar a cabo una política de población
de espacios vacíos y extenso territorio, la cual como infraestructura vial y de comunicaciones. También nos habla donde se debe superar la condición antagónica del Atlántico y el Pacífico, identificando las salidas del mar, perdón, del medio de la cadena montañosa y de los Andes. También vemos cómo crear un tercer espacio a través de la influencia como la zona boliviana, Cochabamba y Santa Cruz de Sierra. Y Andy, y ahora retomando un poco a Carlos de Meira Matos, el general brasileño en la década de los 30 del siglo XX, concebía lo siguiente, en un contexto muy específico. El destino del Brasil está en completa relación con un carácter de país continental, en la que debe velar por su seguridad y el fortalecimiento de sus alianzas continentales y extracontinentales, procurando la paz en el continente, siendo esta una de sus prioridades en materia de política exterior. Bueno, y pues todo esto basado en el uso de tecnología de transporte y comunicaciones, como lo hablábamos anteriormente, para un desarrollo económico más acelerado de Sudamérica. Pero Jorge Bonifacio fue jefe de gobierno durante el primer reinado de Pedro I. Durante su administración propuso fundar una ciudad al interior del amplio territorio brasilero que se convirtiera en la sede de gobierno, poblar los espacios vacíos y promover así el desarrollo de la actividad minera. Bueno, televidentes, siendo un tema con mucha literatura, en este programa hemos elegido lo que ha marcado más la historia hasta ahora, de tal el caso también de José María de Silva, reconocido como un varón del Río Branco y como padre de la diplomacia brasileña, donde considera y propone lo siguiente, en términos y palabras claves del mismo nos indica que América del Sur es una zona natural de influencia regional y debe tener una diplomacia más dinámica, proactiva y con acercamiento a los principales centros de poder mundial, con poder militar y que permita la defensa soberanía del amplio territorio brasileño. También tenemos a Teresina de Castro, donde en su tiempo también nos informó que debe establecer desde el ámbito académico las coordenadas geográficas y también coordenadas geoestratégicas, donde propone la región de claves, región amazónica y región antártica, donde se centra la atención y en tres aspectos relevantes donde nos trae lo que es el terrestre, marítimo y aéreo. Bueno, y sin lugar a duda no podemos dejar a Berta Becker atrás. Es una geógrafa brasileña muy reconocida también. Da el nombre a la Amazonía de Geo, que ya vamos a ver este término, que es el corazón. Debido a la extensa y densa ocupación boscosa, su poca facilidad para poblarla, por lo que además es un espacio de autodefensa, se ha convertido en una zona geoestratégica bastante importante a través del tiempo, donde convergen diferentes actores a nivel mundial, ¿cierto? Como lo han sido las científicas, las transnacionales, las autoridades militares, bueno, y además se destaca la presencia de grupos armados que no es desconocido para nosotros, especialmente colombianos, donde el llamado Plan Colombia ha sentado bases militares con el apoyo estadounidense que defienden la soberanía de ambos países y permiten pues proteger todas las fronteras que tenemos con este país. Por lo tanto, Estados Unidos y las estrategias con la región amazónica desde Brasil se consideran el Herland y desde Colombia el Rimland, términos pues que ya venimos hablando, por ser puesto de vigilancia, de avanzadas y de influencia en todo el mundo. Bueno, ahora para complementar un poco el tema, ahora tenemos en especial a la especialista en el tema, que es la doctora Juliana Gaviria, la cual veremos en este interesante aporte en cuanto a la influencia de los planes hegemónicos de Estados Unidos y devenir del geopolítico entre Colombia. Colombia es un país que está ubicado en América del Sur. Tiene una población de casi 50 millones de habitantes. Es el 26º país más grande del mundo con una extensión de casi 1.200.000 kilómetros cuadrados. Es la única nación de Sudamérica que tiene acceso a dos océanos, tanto al Atlántico como al Pacífico.
Su economía se encuentra en el puesto 31 a nivel mundial, de acuerdo con su Producto Interno Bruto, el cual corresponde a 720 mil millones de dólares. Es la cuarta economía más grande de Latinoamérica, por detrás de Brasil, México y Argentina. Hoy hablaremos de cómo este país sudamericano mira al resto del mundo. Durante casi toda la historia de este país, siempre ha tenido como su mayor aliado y socio comercial a los Estados Unidos. Sin embargo, la política exterior de Colombia es muy débil y es un país poco influyente en la región, y mucho menos a nivel mundial. Empezando por sus vecinos, a pesar de ser una economía estable y poderosa en la región, no ejerce ningún proceso el cual le permita una integración económica con el resto de Latinoamérica. Desde el inicio de la Revolución Bolivariana en Venezuela, Colombia ha ido deteriorando las relaciones con el país vecino más cercano, y peor aún, con la actual crisis política y económica que vive Venezuela. Colombia ha sido uno de los países que está en contra del mandato de Nicolás Maduro y ha apoyado abiertamente a Juan Guaidó, reconociéndolo como presidente de Venezuela. Sin embargo, creo que independientemente de que esta situación, Colombia debería iniciar un proceso de integración regional, principalmente con sus vecinos más cercanos, Ecuador, Venezuela y Panamá. Tal vez como implementar una moneda única, abrir fronteras e ir asumiendo el liderazgo hasta tratar de formar un país poderoso e influyente tanto a nivel regional como mundial, ya que dicha nación tiene el potencial para lograrlo. Su extensa industria agrícola complementaría a la rica y poderosa industria petrolera de Venezuela y mejor aún a la gran diversidad económica de Ecuador. Pero a pesar de este gran potencial, hay ciertos obstáculos que le impiden convertirse en un país influyente a nivel regional, como lo es el conflicto interno que vive el país hace más de 50 años. Además le sumamos el narcotráfico, la corrupción y las malas políticas de gobierno, como por ejemplo, el no tener una hoja de ruta que le permita resolver los problemas a corto, mediano y largo plazo. Es decir, para explicar esto voy a poner un ejemplo. Supongamos que el presidente actual de Colombia desea convertir al país en una potencia agrícola en 20 años. Crea políticas y las condiciones necesarias para que esto se pueda cumplir en el tiempo establecido. Sin embargo, su mandato solo dura 4 años, y a mucho 8 años en el caso de reelección. Suponiendo que es reelegido, no tendrá el tiempo suficiente para supervisar el objetivo previsto para convertir el país en una potencia agrícola. Por lo tanto, el siguiente presidente está en desacuerdo con dichas políticas y suspende todo el proceso y decide iniciar otro proceso. Todo este tiempo se perdió. Generalmente esto ocurre en la mayoría de los países de América Latina, lo que evidentemente impide el progreso de los países. Además le adicionamos otro proceso, la larga lucha entre partidos políticos de derecha e izquierda que impiden que se creen las condiciones necesarias para un progreso constante con bienestar social y estabilidad económica. Teniendo en cuenta la poca influencia en la región y que Colombia es un país en vía de desarrollo, como a la mayoría de los países de América Latina, estos deben acercarse a potencias extranjeras con el fin de que estos inviertan en el país a cambio de recursos naturales, los cuales sobran en el país sudamericano. Desde el punto de vista de Colombia, tiene los ojos puestos en Estados Unidos como su principal aliado y socio comercial. Sin embargo, el país norteamericano no lo mira con los mismos ojos, ya que sabe que controla la economía y la política del país. Los países europeos generalmente no tienen buenas relaciones económicas en Latinoamérica, por la doctrina Monroe dictada por Estados Unidos. Es difícil que estos países decidan invertir en América Latina abiertamente y de forma tranquila. Sin embargo, hay algo que está cambiando en muchos de estos países, y es el creciente ascenso de China como potencia mundial. Tal vez todo el mundo sabe que el futuro de la economía mundial está en Asia, y Colombia no se está quedando atrás. Sabe que China tiene el dinero suficiente para invertir en todo el mundo, y el país asiático tiene los ojos puestos en Colombia para invertir y potencializar principalmente la infraestructura del país, como lo ha hecho en muchos países de la región y también en África.
No hay mucho de que podamos hablar de la política exterior de Colombia, pero se sabe que es un país con un potencial económico enorme que por cuestiones políticas y cuestiones internas no se ha podido aprovechar, como por ejemplo tratar de integrar a los países que pertenecieron a la Gran Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, o dejar su conflicto interno de lado e intentar aprovechar el potencial económico al máximo, o mejor aún, implementar políticas que les permitan dejar de lado las discrepancias ideológicas tanto de izquierda o de derecha y unir al país para trabajar todos por un bien común. Bueno, y llegando al preliminar de interés de geopolítica con Andy y Jenny, vamos a tener unas conclusiones después de todo lo que hemos hablado y de los grandes geopolíticos que hemos citado. Entonces, en primera instancia tenemos un cinturón de seguridad propuesto por Estados Unidos a través de América Latina. También, la región amazónica no solo se ha convertido en un centro estratégico para Estados Unidos en cuestiones de operaciones militares y sus intereses, sino que también se ha reconocido como el pulmón del mundo por su diversidad y por ser uno de los abastecedores de agua dulce más importantes, donde Brasil tiene 67% de la región. Y es así también como Brasil se reconoce entre las principales economías del mundo, por ser productora de soya, caña de azúcar, carnes y café. Bueno, no podemos dejar atrás a Venezuela, la cual fue liderada por Hugo Chávez y actualmente por Nicolás Maduro, donde fundamenta su poder en la explotación del petróleo concentrado en la faja del Orinoco. También tenemos un propósito al cual él se unió con Bolivia y otros países de Latinoamérica y el Caribe, para el cual romper un equilibrio del orden y del poder dictados por Washington. También, tras una rebelión de Venezuela, Estados Unidos prohíbe a España la venta de aeronaves con tecnología estadounidense. También otros países a la venta de armamento, como el gobierno venezolano, también consigue alianzas con Rusia para así obtener material bélico que hasta la fecha en el artículo se representa en 24 aviones de combate Su-30, helicópteros militares, 10.000 fusiles AK-47 y además construye una fábrica de municiones Kalashnikov. También a pesar de esto, Estados Unidos era un principal comprador del petróleo extraído por Venezuela. En lo último se ha visto afectado por lo que puede destruir a otros países. En tanto a Brasil, bajo el gobierno de Luis Ignacio Lula, ha hecho acuerdos de Estados Unidos para venderles el etanol producido por Brasil a base de soya y caña de azúcar. Bueno, con una nueva forma de comercializar los productos a partir de los recursos naturales, Norteamérica proyecta un futuro con las energías renovables, limpias y económicas, obtenidas a partir de las semillas del girasol, soya, caña de azúcar, palma africana y maíz cultivados en Brasil y otros países con tierras que toleren plantación de estos recursos tropicales, dando como resultado productos más económicos y en comparación con el valor del petróleo. Ya que vamos a resultar comprando productos biodegradables, beneficiosos para el ser humano, más económicos, menos contaminantes que el petróleo. Pero aparte de esto, concluyendo, decimos que el general Meira y Barón de Río Branco coinciden en algo, y es que una negociación diplomática tendría éxito. Para que tuviera éxito, debía ser apoyada por un poder militar ejecutado. En este orden, independiente de las negociaciones comerciales logradas entre Brasil, Venezuela y Estados Unidos, estos países están permeabilizados militarmente lado a lado, donde Colombia sigue siendo considerado el Rimland, o sea, el corazón y el cerco estratégico del continente americano. Bueno, fue todo por hoy. Les agradecemos mucho su atención y hasta una próxima ocasión. Hasta luego, que estén muy bien y hasta la próxima.